Gracias, buen día a Buenos días. todos y qué maravilloso estar escuchando la evidencia de Dios en sus vidas y es asombroso lo que Él está iniciando y saber que lo que Él inicia no lo deja a medias, sino que lo perfecciona en cada hijo, en cada hija, hasta la estatura del varón perfecto. Es algo maravilloso y por eso nos gozamos enormemente. Si quieres saludar y dar gracias. Gracias. Buenos días a todos. Nos alegramos verlos a todos y oír los testimonios. Qué hermoso. Muchos domingos aquí estamos llorando con la cámara apagada, pero llorando de cómo estamos viendo todo lo que nuestro papá está haciendo en las vidas de cada uno. Gracias. Gracias por recibirnos y oír a este hombre, a nuestro papá a través de él, obvio, pero gracias. Gracias, Señor, por este tiempo y los que se están conectando, que todos podamos recibir de parte de ti a través de todos, Señor. Gracias por las vidas de todos y el testimonio de lo que tú estás haciendo en cada uno y ver frutos, Señor, porque de eso es, de ver a ti en cada uno de nosotros, Señor, y vivir el fruto de lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos a permitirle a Dios profundizar en cada uno de nuestros corazones su verdad. Quiero recordarles que el trabajo de Dios Jesús lo presentó como el trabajo de un sembrador. Mateo capítulo 13, Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. Y en Juan 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, es la persona que se encarga de sembrar, cultivar, fructificar y la atención necesaria para que el fruto se dé. Como Susi acaba de mencionar, se trata de fruto. No de palabras, no de números, no de eventos, no de otra cosa, sino qué produce Dios en ti, qué produce Dios en mí. Y allí hay especificaciones muy estrictas, no negociables. El fruto de Dios es la naturaleza divina operando en nosotros. Es la comunión que vivimos con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestro espíritu, manifestándose, porque Dios puede ahora no solamente vivir en ti, sino vivir contigo sus obras, como lo hizo con Jesús aquí en la tierra. Jesús en Juan 14 dice, cuando ustedes me ven a mí, están viendo al Padre, no hay diferencia. Wow. Y él dice, porque las palabras que yo les hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero acto seguido, Él declaró lo siguiente, dijo, por lo tanto, aquel que en mí cree, las obras que yo hago, y tenemos que ahora calificar eso. Jesús no está diciendo, yo hago obras aparte del Padre. No, Él acaba de definir, no soy yo, es el Padre en mí el que lo hace. Y ahora, todo aquel que cree en mí, lo que yo vivo, lo va a vivir también. Las obras que yo hago, las hará también. Y aún mayores que estas hará por cuanto yo voy al Padre. Y un poquito más abajo en el capítulo, él describe cómo, dice, aquel que guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a él, mi Padre y yo, y haremos morada con él. Bueno, cuando le permitas al Espíritu Santo hacer tuyo esta verdad, hacer que tú eres el sujeto de esas palabras, que se trata de ti, ¿sí? No de ciertas personas,
sino que se trata de ti, que esto Él lo quiere cumplir en tu vida. Eso te dispone a recibir fe. Y recibir fe únicamente ocurre cuando después de haber escuchado al Espíritu Santo presentarte esto en revelación, que quiere decir que Él alumbra los ojos de tu entendimiento, tú eliges no solamente recibir esa promesa, sino vivirla de inmediato. Sí, porque aquí todos tenemos que estar muy claros y conscientes de que nuestra única competencia en la vida divina la produce Dios en nosotros, que no tenemos competencia por nosotros mismos. No tenemos habilidad para esto. No podemos fabricarla y eso es así para que no haya disparidad en la familia divina. Si nadie viene es, bueno, pues sí, fulano va bien porque pues tiene muchas cualidades que yo no tengo. O yo no puedo porque yo no tengo las cualidades que tiene otra persona. No, señor. Todos tenemos el mismo origen por muerte y resurrección. ¿Recuerdas? La regeneración es morir a la realidad, a la existencia humana y nacer de Dios. ¿Cuál es tu desventaja? Y una vez que has nacido de Dios, el nuevo espíritu que nace de Dios es habitado por el Espíritu Santo, porque dice, el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual te es dado en garantía de que vas no solamente a ser hecho hijo, sino vas a participar de la herencia que tu padre te ha dado. Entonces, si todos tenemos el mismo origen, tenemos exactamente la misma naturaleza divina por nacimiento, igual a Jesús, porque somos engendrados por el mismo Padre, nacidos del mismo Padre, por el mismo Espíritu. ¿Qué sigue? Pues crecer. Cuando siembras un melón y la semilla germina, su única vía es generar melones, ¿cierto? Porque es su especie. Cuando Dios engendra un hijo, su única vía de crecimiento es semejanza con Jesús. ¿Sí? Pero ahí es donde entra el trabajo que Dios va a operar en nosotros, el renovar nuestro entendimiento, porque de eso depende el crecimiento. Para nacer, tú no necesitas hacer otra cosa más que haber abierto el corazón y creerle a Dios en su testimonio de amor que te da por medio de Jesús. Y le abres el corazón a Jesús y ocurre la regeneración. Por obra y poder de Dios. No necesitas otra cosa. Él lo hace. Pero lo que sigue te involucra al 100%. No para que tú logres o luches por lograr. Y ahí está donde una enorme cantidad de la familia divina estamos atorados, porque estamos buscando cumplir, lograr, agradar, todas estas cosas que nos desvían de la obra de Dios. Es al revés, es completamente opuesto lo que se requiere de ti y de mí, es desistir de nuestros esfuerzos, abandonar toda idea de logro para confiarnos al que puede, al único que puede crecernos. Por eso, por medio de Pablo, el Espíritu Santo dice, el crecimiento lo da Dios. Y cada vez que el Espíritu Santo hace una declaración que es exclusiva, debe quedarnos a todos clarísimo que si yo me entrometo en poner mi granito de arena, estoy impidiendo la obra de Dios. ¿Sí? Por eso en Gálatas el Espíritu Santo dice,
Si quieres lograr cosas con méritos, caes de la gracia. O sea, no hay cómo negociar las dos cosas. La gracia es absolutamente la obra de Dios en ti. Y por lo tanto no produce orgullo, no produce justicia propia, no produce nada de las obras muertas que la religión sí produce. Porque la religión son tus esfuerzos por religarte con Dios, con la asistencia de creencias y sistemas y cosas, pero que logran la vida de Dios en ti, absolutamente no. Entonces, esto es de primera importancia. Le creo a Dios activamente. ¿Cómo se vive eso? Bueno, vamos a entenderlo. Por ejemplo, la semana anterior Dios nos trajo a su invitación para que entremos permanentemente a vivir en luz. Porque Él es luz, en Él no hay tinieblas. Quiero comunión con Él, tiene que ser en luz. Y decía uno de nuestros hermanos, Dios nos muestra las tinieblas que todavía hay en nosotros. Y por el Espíritu Santo quiero invitarles a escuchar a Dios diferente. Si tú escuchas a Dios, ¿qué dice Él de ti? En Efesios 5, Él dice, eras tinieblas, pero ya no eres tinieblas. Ahora eres luz en el Señor. Anda pues como hijo de luz. Y ahí está la acción, ¿te das cuenta? Reconocer lo que fui es maravilloso, pero no reconocer lo que ahora soy por gracia es terrible. Porque quedo impedido de vivirlo. Y el enemigo, el mentiroso, el falso acusador, va a estar asediándote con mentiras con respecto a lo que Dios te dice. Y por eso Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños. ¿Sí? Y esto, el Espíritu Santo se ha dedicado a darnos sesiones específicas sobre qué es oír la voz de Dios, dónde la oyes en tu espíritu, quién te va a enseñar a escucharle, el Espíritu Santo. Pero es todo un proceso de la obra de Dios en ti otra vez, no es algo que logras, es algo que le permites a Él mostrártelo y luego Él te va a enseñar a no escuchar la voz de extraños. Porque este asunto de aprender a permanecer viviendo desde este nuevo espíritu que eres y no aceptar ya tus capacidades humanas, tus memorias humanas, tus aprendizajes humanos, tus experiencias humanas, tu raciocinio humano, sino permanecer escuchando a Dios. Eso es una obra titánica que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero solamente ocurre en aquellos que por amor, el amor de Dios derramado en sus corazones, se van convenciendo de confiarse a Dios. Porque el enemigo viene y te dice, y ahora que tú ya no vas a pensar nada, vas a ser un tonto. Un total vegetal ahí que no sabe nada. Y te va a estar provocando en todas las maneras imaginadas y luego inventa otras más para que tú tomes acciones por tu cuenta en tu capacidad. Y el que cae en eso, pues vive las consecuencias, ¿no? No en condenación, Abba no te va a condenar, pero te vas a armar líos innecesarios que en ocasiones
cultivamos cosas que Dios va a usar para nuestro bien, porque Él todo lo torna en bendición cuando se lo permitimos, pero que van a durar ahí en tu existencia un rato. Y no era necesario, y lo digo en testimonio, no era necesario, pero ahora cambiamos las circunstancias, los cuadros, las relaciones, etcétera, etcétera, y ahora vamos a, en ese contexto, Dios va a seguir trabajando si se lo permito, y va a producir gozo de la ceniza, ¿verdad? Etcétera. Pero mucha ceniza y muchas cosas que le permitimos al enemigo hacer en nosotros no eran necesarias. Ahora, ¿qué haces? ¿Vives culpabilidad, vergüenza, condenación o vives fe? ¿Cuál? Si eso lo eliges tú. Y lo eliges escuchando o la voz de Jesús hablando en tu espíritu o lo eliges escuchando otras voces. Y la voz que más acepta los comentarios del enemigo, del mentiroso, del diablo, es la voz de tu viejo yo. ¿Sí? Porque ahí es a donde le gusta. Pero ¿cómo crees? Por eso cuando Pedro recibe la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ese día que Jesús les dijo, a ver, párense un ratito? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y ellos le dicen, pues dicen que eres fulano, sutano, mengano, perengano. Dice, bueno, muy bien. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro recibe revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se goza en la revelación que ha vivido Pedro. Jesús sabe quién es, él no está inseguro de sí, pero está empezando el trabajo de conducirlos a entender la provisión divina que les va a ser dada cuando el Espíritu Santo more en ellos. Le dice, Pedro, esto no te lo reveló, o Simón, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Qué le pasa a Pedro en su estado humano? Recuerden, todos ellos vivieron con Jesús como humanos, no como hijos. No tenían de dónde agarrarse. Estaban sujetos a esclavitud, estaban sujetos a corrupción, porque no podían ser regenerados hasta que no terminara la obra de Jesús y el Espíritu Santo fuera enviado. Entonces, en Pedro esto produjo lo que produce en un ser humano, orgullo. ¿Qué es lo que él buscaba? Él buscaba la aceptación de Jesús, que Jesús le diera el lugar del mandamás entre el grupito. Y todos lo andaban buscando, no era nada más Pedro. Bueno, acto seguido, Jesús empieza a hablarles de lo que él va a vivir en los próximos días. Si es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea vituperado y sea acusado falsamente y finalmente sea puesto a muerte a manos de gentiles. Entonces Pedro escucha la otra voz, no la de Dios, sino la del enemigo. Y toma a Jesús y le dice, ven conmigo Jesús, necesito decirte algo. Lo toma aparte y le dice, tú no puedes permitir que te hagan eso, ¿cómo crees? Y empieza a buscar ayudar a Jesús, a entender las cosas, porque Jesús no está entendiendo lo importante que Él es. ¿Cómo va a ser? No. Pero Jesús, así como Él dice, mis ovejas no oyen la voz de extraños, Jesús tampoco oye la voz de extraños. Él oye la voz del Padre. Sí.
Y entonces es muy fácil identificar las otras voces. ¿Y qué le responde Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque no miras las cosas de Dios, sino las de los hombres. Amado hermano, hermana, si vas a crecer por la obra de Dios en ti, recuerda, el único que da crecimiento es Dios y no lo da como por méritos, ¿sí? No te lo va a dar porque, te voy a dar crecimiento porque te has portado bien. Lo da porque tú le permites hacer su trabajo en ti. Entonces, si vamos a crecer, el crecimiento va a ocurrir porque aprendemos a ser exclusivos a la voz de Jesús en nosotros. Mientras todavía patinemos entre a veces oigo a Dios, a veces me oigo a mí y a veces oigo a los demás y también ahí se cuela el diablo, y asegúralo que cuando te oyes a ti el diablo está involucrado. Cuando oyes a los demás el diablo está involucrado, asegúralo. Pues el crecimiento no se va a dar. Ahora, la voz de Dios implica acción de tu parte. Juan capítulo 10, Jesús primero establece la exclusividad de su voz en sus ovejas. Oyen, conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de ellos. Fíjate, acción. No es, no, pues yo no escucho, pero aquí estoy. Es que no estoy oyendo. Ajá. La acción es, no, nada que ver. No tengo espacio para esto. Ahora, por favor, entiende, esto es en tu espíritu. Esto no quiere decir que vamos a ser groseros, que vamos a hacer, porque mira, tú puedes estar por ejemplo, una reunión familiar. Y en esa reunión familiar, quizá algunos son hijos, otros no, hablan de la abundancia de sus corazones. ¿Y qué vives tú? Pues es que ni modo que yo no les haga caso, espérame. El trabajo de Dios es enseñarte a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, en cada relación. Entonces tu pariente puede estar hablando de la abundancia de su corazón, pero en tu espíritu, ¿a quién estás escuchando? Y cuando empiezas a comprobar que lo que entra a tus oídos procesa tu cerebro y llega a tu espíritu, ahora ya no va a ser procesado humanamente, porque el proceso humano es yo oigo y traigo mi entendimiento y mis memorias. Por ejemplo, cuando yo digo, no, es que yo ya lo conozco, yo sé de qué está hablando, yo sé de dónde viene eso que dijo, yo sé. Y yo pienso y me molesta o me gusta, lo que sea. Eso es lo que ya no puede suceder. Ahora todo es divino aquí adentro. Porque lo tiene que hacer aquí, no en la Él, persona. exacto. Entonces, no la persona que es humana, que está haciendo. ¿qué importa que diga? ¿Qué me va a decir mi padre a mí de lo que está? O sea, Dios tiene que traducir eso a mi espíritu. ¿Sí? Estaba escuchando a una persona el otro día y en mi espíritu Dios estaba produciendo lo que él quería producir en ese momento hacia esa persona y poniendo su respuesta en mi corazón.
Pero si yo elijo tener una relación humana con esa persona basada en nuestro parentesco o nuestra historia o lo que sea, no va a haber nada divino. ¿Sí? Entonces, este trabajo de habilitarnos para vivir en nuestro espíritu en comunión con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, ocurre porque Dios nos va, como vimos en la sesión anterior, limpiando de toda maldad, pero no está limpiando nuestro corazón corrupto, eso ya no existe, está renovando nuestro entendimiento, limpiando la maldad que queda allí. ¿Sí? Y eso te va a hacer libre de todo prejuicio, de toda bigotría, de todo el asunto que es normal a los seres humanos, para que puedas vivir lo que Jesús es. Y es obvio que hay un proceso aquí. Y si algo hace el Espíritu Santo es mostrarte los pasos. Por eso, cuando Jesús habla, siempre hay acciones que resultan de lo que Él dice. Mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de extraños. Esa ya es una acción, no oír. Pero aparte dice, sino que huirán de ellos. Ahora, si esa huida no es en miedo, sino es sencillamente un aborrecimiento divino, no humano. ¿Sí? Un absoluto no, un cerramiento total a recibir palabras que no están filtradas, interpretadas por Dios a mi corazón. ¿Qué sucede si aprendes a vivir eso? Pues que ya nunca vas a vivir una ofensa, nunca vas a vivir un engaño, nunca vas a vivir reaccionando a lo externo. Porque el que habla en tu espíritu es tu Padre, es tu hermano Jesús, es el Espíritu de Dios. ¿Cuánta importancia tiene eso? Bueno, lo segundo que Jesús dice, y ya hemos sido introducidos a ello, pero como dijo el Espíritu Santo por medio de Pedro, Él no se va a cansar de repetírnoslo hasta que seamos perfectos en esto. Juan capítulo 10 otra vez, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Secuencia, ¿sí? Jesús habla cuando yo escucho. Ten presente eso. Miren, todos venimos de un crecimiento humano que nos enseñó, nos adiestró a buscar en nosotros mismos qué hacer con lo que estábamos enfrentando. Y de hecho, de manera innata, cuando una persona enfrenta algo desconocido, dice, ¿y ahora qué hago? Interior o exteriormente, lo puede vocalizar, pero lo que vive adentro es, ¿y ahora qué hago? Te ha pasado, ¿no? No estoy hablando de marcianos. Ok, ese ¿y ahora qué hago? Que es innato al ser humano, tiene que ser erradicado en nosotros. ¿Sí? El devoto a Dios en su condición humana dice, Dios mío, ayúdame. Pero es la misma versión pintada de otro color, porque el actor sigo siendo yo. ¿Yo qué hago? Dios mío, ayúdame para que me digas qué hago. Eso es anticristo, antidivino. Juan capítulo 5. Jesús describe
algo maravilloso. Él nos explica cómo vive Él las cosas. Y Él dice lo siguiente, Él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. Esa es la lógica divina. Ahora, mira, en el terreno humano eso es absurdo. O sea, tengo un hijo de 20 años y no puede hacer nada por sí mismo. Pues, ¿para qué sirve este muchacho? Pero en el terreno divino, recuerda, ¿dónde se vive esto? En el espíritu. ¿Para qué vino Dios a habitar en tu espíritu? Para darte vida, ¿no? Dártela directamente a ti, sin terceras personas. Él en ti, en tu espíritu, tú recibiendo lo que Él es. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, Jesús describe cómo funciona Él en su espíritu. En Jesús, lo absurdo es, ¿y ahora qué hago? Eso es una locura, eso es como la peor tontería que se le pueda ocurrir. Lo natural en Jesús es, Padre, ¿de qué se trata esto? Padre, ¿qué tienes preparado aquí? Eso es lo que sucede en automático, eso es directo, eso es todo el tiempo. Y eso es lo que permite la perfecta comunión que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo viven. ¿Sí? Porque nunca hay, estamos jaloneando, es que yo quiero, es que no, es que a mí no me parece, es que eso causa disensiones. Disentir es la acción de no estar de acuerdo. Y muchos vivimos en continua disensión con Dios. Porque nuestra opinión sigue pesando, tenemos todavía este asunto de que queremos negociar con Dios por el raciocinio no renovado. Pero si vamos a vivir lo divino, tenemos que partir de un nuevo inicio, tenemos que partir de un nuevo nacimiento y tenemos que aceptarnos en el proceso de renovación, nacidos de nuevo, con un entendimiento en crítica necesidad de renovación. Y eso hace que ya no te confíes a ti. O sea, que en tu raciocinio ya no quede eso de, ¿a quién le creo más? ¿A Dios o a mí? Pues a mí primero y luego a Dios. Ese es el estado del ser humano. Por eso su estado es de incredulidad. En nosotros, Dios tiene que traernos a credulidad constante. No obligada, no impuesta, sino que opera en amor. Y por eso la fe obra, ¿por qué? Por el amor. Bueno, Jesús nos dice cómo funciona Él y nos explica cómo vamos nosotros a ser traídos a exactamente lo mismo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Si yo le oigo, Él va a hablarme. Pero ese hablar es una indicación de los pasos que Él ya tomó. Escucha, que Él ya tomó y que me invita a seguirle. Y si yo le sigo, el resultado es vida eterna. Todos vivimos
el proceso de no entender, ¿no? Es que estaba yo en paz y luego no sé qué pasó. Y bueno, sucedió un asunto y ¡pum! Me botó. Ajá. La voz de quien oíste. Ahora, recuerda que oír puede resultar en dos cosas. Hay dos opciones. La opción correcta es seguir la instrucción dada, caminar hacia allá. Y la otra es endurecer tu corazón. Y el endurecimiento del corazón sucede sencillamente porque le doy más peso a los argumentos que ocurren en mi raciocinio no renovado que a lo que Dios me está instruyendo a dar. Por ejemplo, a Pedro viendo a Jesús andar en el mar en medio de una tormenta en la noche, le nace comprobar si es Jesús o no, diciéndole, si eres tú, di que yo venga a ti. Y Jesús responde 3 letras, ven. La palabra está dada. Ya Pedro había entendido, di la palabra y mi siervo sanará, dijo el centurión, etc. Jesús habla, Dios obra. Pero ahora viene el seguimiento. ¿Te das cuenta? La instrucción es, ven. Ahora, Pedro es marinero, es pescador. El mar está bravo. Y eso de andar sobre el agua, eso no se puede. Pero él se atreve a seguir. Y cuando pone el pie en el agua, el poder de Dios actúa. No el de Pedro, sino el de Dios. ¿Te das cuenta? Permítele al Espíritu Santo ponerte allí, no en el mar, sino en tu mar, en tus tormentas, en donde está lo que te hace atemorizarte, lo que ha estado agobiándote, donde crees que Dios no te ha escuchado, etcétera, etcétera. Están todos esos engaños y mentiras haciéndote creer mentiras. Oyes a Jesús y él siempre te va a hablar y te va a invitar a que vivas lo que no es posible para ti. Para que tu fe no quede construida en las opiniones, en las palabras de hombres, en los logros de otros, sino que tu fe esté basada en lo que Dios es capaz de hacer en ti y contigo, exclusivamente. Pedro se atreve, se para, y el agua le sirve de piso. Y da el otro paso y el que sigue y el que sigue, y los vientos no lo tumban. Él va atravesando esto en el poder de Dios, hasta que los argumentos deja de permanecer en el dicho de Jesús. Deja de seguir proyectándose hacia donde Jesús va adelante de él. Y ve la tormenta y su experiencia de marinero. Le dice que está en un grave peligro y se llena de cobardía, de pánico y se hunde. Y está convencido de que se va a morir. Eso es lo que grita en su desesperación. Señor, sálvame que me muero.
¿Falló el poder de Dios? No. Pero el poder de Dios yo no lo puedo manejar a mi antojo. ¿Sí? Yo no puedo agarrar y porque Dios se ha comprometido conmigo, pues yo me lo voy a llevar para acá donde yo quiero. Voy a hacer que Él obre como yo quiero, que me dé lo que yo quiero. No. El poder de Dios es poder de Dios para darme vida divina, para santificarme de todo lo que no es divino, incluyendo el temor. La canción que acabamos de ver, de escuchar, es un hecho. Pedro, allí, en absoluto pánico. ¿Pero qué encuentra? Una mano poderosa. No un dedo acusador. Sí. Que lo levanta, que le demuestra que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús y que le reestablece en el poder de Dios. Y juntos, en medio de esa tormenta, caminan hacia la barca. Y cuando entran ambos a la barca, la tormenta cesa absolutamente. Ahora, para que nos quede claro por qué es necesaria la salvación de Dios, Pedro vivió eso, por supuesto, pero ¿lo cambió por dentro? No. A los pocos días él estaría alegando otra vez con Jesús, jamás te voy a dejar que me laves los pies. Y luego, aunque todos estos te nieguen, yo no, yo sí soy machito. Y al rato negarlo. Naturaleza humana. Entonces, por eso es que Dios está ocupado hoy en renovarnos. Que todos estaríamos fanatizados si viéramos milagros por todos lados externos, como en el tiempo de Jesús, ¿no? Decimos, ¿qué pasó? Pues que Dios está enfocado en, déjame trabajar en ti. Déjame hacer el milagro más grande. Manifestar lo que ya hice en ti. Que lo que eres ahora como mi hijo, mi hija, crezca en la semejanza de Jesús. Entonces, las acciones de Dios necesitan mis acciones para que Él haga las suyas y yo viva. Y es esta secuencia donde participo activamente. Es un creer activo, es un creer participativo. Bueno, no importa de qué se trate, en qué ámbito te encuentres. Tu espíritu, tú como persona estás allí y porque has nacido de Dios, si has recibido a Jesús en tu corazón, has sido regenerado, eres una nueva criatura, Dios habita en ti. Ahora, Él es el responsable por pacto de darte vida divina para que eso sea lo que ocurre en tu espíritu y tú lo manifiestes. Realmente así es de sencilla es la cosa. Pero eso tan sencillo porque opera en su poder, ahora tiene que ser sometido a este proceso de renovación. Y hoy, de manera muy práctica, lo que Dios quiere recordarnos a los que hemos oído ya esto, si lo has oído y no lo estás viviendo, ¿qué te pasó? Pues que te endureciste. Ya no te endurezcas hoy. Escucha hoy su voz y sigue. Si hoy es la primera vez que el Espíritu Santo te alumbra aquí, te da revelación, entiende
Esto es completamente diferente a todo lo imaginado por seres humanos. No hay competencia humana para vivir esto. Y ahí está la libertad prometida, ¿sí? En que ya no se requiera de tus capacidades, sino al revés, que es el negarte a usar esas capacidades, lo cual es la verdadera aplicación de niégate a ti mismo. Lo que va a permitir la capacidad de Dios en ti. Por eso es que vivimos en constante arrepentimiento de obras muertas. En mi proceso, una y otra vez, el Espíritu Santo me tenía que estar recordando y lo sigue haciendo cuando lo necesita hacer, es, ¿lo vas a hacer tú? ¿De veras lo vas a hacer tú? Y a mí eso me frena y reconozco ese intento, busco limpieza y me reubico en, eres tú, Padre, tú en mí, no yo, ya no. Límpiame de todo esto que en mí todavía quiere actuar, independientemente de ti. ¿Cómo va a ser? No, Jesús no puede, porque yo. Sácame todo eso de adentro. Bueno, resumiendo, lo que somos invitados a vivir es si he aceptado andar en luz. Fíjate, andar en luz. Un estado permanente. Ahora, este andar es un andar escuchando y siguiendo a Jesús. ¿Sí? Los pasos que damos en el Espíritu, y en el Espíritu no es que te metas en un éxtasis y volteas los ojos al revés, es constante. Es una constante. Es, ¿qué ocurre en mi espíritu? Pues lo que ocurre en mi espíritu es escucho exclusivamente la voz de Dios, me niego a las demás. Él es el encargado de limpiarme de todo este ruido que pelea. Eso es, cada vez que el ruido te piensas que te esté ganando, ahí es donde vas a aprender a permanecer, ¿sí? A echar raíces. La oposición en tu vida es un requerimiento para que crezcas. El que tiene la noción de que Dios te la va a poner fácil, ¿verdad? Pensando humanamente, que Él va a crear una burbuja donde nadie te ofenda, nadie te toque, todo mundo te ponga rositas de pétalos de rosa en tu camino y lo perfume y te vayan diciendo qué bonito estás. Eso, todo lo que haría es echarte a perder. Los hijos de Dios son forjados en el crisol de su Padre. Y sus raíces son en amor. Y es totalmente natural que tu entendimiento no esté hecho completamente bolas. Está bien, pero ¿a quién le vas a creer? Conforme seas renovado, tu entendimiento empieza a funcionar en la mente de Cristo que se te ha dado y todo se aclara y se vuelve muy sencillo. Pero hay un proceso y Dios no nos miente. Él no te dice todo va a ser fácil y luego entras a los crisoles. No, no, no. Él te dice con toda claridad. Por eso Jesús sí fue muy claro con el muchacho aquel, ¿se acuerdan?
que Jesús lo vio y lo amó, porque es lo que Jesús hace, él ama. Pero este muchacho estaba completamente engañado, ¿sí? Y viene con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo yo de hacer para heredar por méritos la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es muy importante porque entendiendo el contexto de las creencias de este joven, Jesús le dice, pues, guarda los mandamientos. Y el muchacho contesta así como con, pues eso es fácil, eso yo lo he guardado desde mi niñez. Ah, sí, ¿de veras? Pues qué bueno, te falta una cosa. Ve y despójate de todo lo que tienes, véndelo y regálale todo ese dinero a los pobres. Y tú ven y sígueme. ¿Qué pasó? No. ¿Cómo va a ser? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y muchos hemos venido a Jesús, hemos sido regenerados, pero nuestro entendimiento todavía tiene sus tesoros falsos, engañosos, a donde está nuestro corazón, comprometido, encadenado. La obra de Dios va a ser ir directo al grano, contigo también, conmigo, con todos. Y el que elige negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Mira, a la par que visualizas a Jesús como tu único pastor, no hay otro, en tu espíritu, yendo adelante, no pidiéndote que vayas a lo desconocido, sino diciendo, es por aquí, ven, vamos por acá, ven, aquí estoy. Al mismo tiempo, lo que Él te invita a caminar con Él requiere que te despojes de tus tesoros. ¿Sí? Y Él lo va a hacer obvio. Y Jesús nunca te va a llevar allí si no te ha preparado para dar esos pasos. Algunos nos estremece cuando estamos frente a estas situaciones, pero el Espíritu Santo nos dice por el apóstol Pedro en Primera de Pedro, no te sorprendas. Esto es normal. Esto así tiene que ser. Porque la promesa es verdadera libertad de la naturaleza humana y de toda su esclavitud. Y total, absoluta comunión con Dios como hijo, como heredero en la familia divina. Entonces, lo que te esclaviza no puede venir contigo. Escucho, esa es la primera acción. Quiero escuchar o me escucho a mí o escucho a otros. Eso ocurre en tu espíritu. Repito, el ser humano innatamente va adentro. ¿Qué hago? ¿Qué sé? ¿Qué puedo? ¿Qué tengo? Si sigues obedeciendo ese impulso innato de tu viejo hombre, pues te niegas a la voz de Dios.
Por eso Jesús claramente dice, primero busca el reino de Dios y su justicia. Primero. Ese es tu punto de partida. Lo demás te va a ser provisto. Lo demás ya está preparado. ¿Sí? Entonces, esto cuando empiezas a vivirlo consistentemente, es maravilloso porque empieza el Espíritu Santo a renovar tu entendimiento y el Padre y Jesús a convencerte de que no hay sorpresas. Tu vida no es lo que era antes. Tu existencia no es una existencia insegura. ¿Quién sabe qué va a pasar? Tu existencia en Dios es una existencia absolutamente segura. Él tiene preparadas sus obras de antemano para aquellos que le aman. Y de eso se trata tu día. Como con Jesús. ¿Jesús sabía lo que iba a suceder al rato? No, no necesitaba. Lo único que él hace es, Padre, ¿qué sigue? Padre, ¿qué tienes? Padre, muéstrame. Y el Padre le muestra. Y lo que el Padre le muestra, el Hijo lo lleva a cabo. El Padre en él. Sencillo. Tú y yo tenemos que ser limpiados de un montonal de cosas para poder vivir eso. Y por eso Dios nos trae aquí. Una vez más, elige oír, punto 1. Si muchos, es preciso decir esto, muchos decimos, es que yo oro. Sí, pero ¿en qué punto oras? Me dio el temor y me pongo a orar. ¿Por qué escuché primero al temor? Me entró el coraje y me pongo a orar. ¿Por qué? Porque te das cuenta del error. O sea, primero oigo al enemigo, oigo a mi cabeza, oigo a los demás, me hago un montón de nudos, exploto y estoy pidiendo ayuda. ¿Dónde está el problema? En el inicio. Te puedes pasar la vida orando, ayunando, pero neciamente. Porque la instrucción no está siendo seguida. Entonces, cada vez que te encuentres desubicado y ya estás reaccionando, no pierdas el tiempo pidiendo ayuda de Dios y haciendo todas estas maromas. Regresa al punto cero. Regresa a, Padre, gracias porque me amas y tú enséñame a escuchar tu voz. Punto. Corta todo aquello y disponte a escucharlo. Segundo, a seguirlo. Si la voz no es seguida de andar en la dirección indicada, es endurecer el corazón y eso es rechazar que Dios haga lo que Él tiene planeado en tu vida. Ese es otro punto crítico. Pero si sigues, Él hace. Y si Él hace, tú vives su poder, su amor, su gloria, todo. Y así paso a paso te va a establecer en lo que Él es, en lo que Él hace. Mis hermanos, es tiempo. Es tiempo que cada hijo y cada hija de Dios quede clarísimo y se rompan todos los engaños que traemos puestos de por qué yo no he crecido, de echarle la culpa a otros, de todo eso. Olvídate. Es un asunto tuyo. Y el enemigo va a venir a querer condenarte por eso. Ah, entonces yo tengo la culpa. Ya estás oyendo la voz incorrecta. ¿Sí? No. Somos amados. Pero qué triste si ese amor que Dios es, no lo podemos vivir porque no sabemos vivir escuchando y caminando
y recibiendo la vida que Él es. Padre, sé que a todos, me incluyo, nos estás esclareciendo estos sencillos pasos que van a permitir que veamos el producto de tu amor y de tu poder en nuestras vidas personales. Que hoy tu Espíritu nos deje claro que no hay justificación alguna para seguir siendo bodegas ni de pecados, ni de fracasos, ni de debilidades, ni de amenazas, ni de vergüenzas, sino somos templos tuyos. Y ya, es todo. Y que siéndonos mostrado con toda claridad cómo opera Jesús en su interior, que en Él es natural, perfectamente natural, el no tener capacidad en sí mismo para hacer nada, sino aquello que el Padre le muestra. Que hoy aceptemos la invitación a vivir esto, que tú nos habilites en esa misma vida. Y nos prestemos a tu obra de amor que va a confrontar en nosotros toda esa capacidad humana y que nos va a limpiar de todo lo que estorba para que tú puedas establecernos en la mente de Cristo, en la vida de Jesús en nosotros. Gracias, Padre, por enfatizar estas cosas a tus hijos. Y gracias por que ya estás listo para hacerlo en todos los que oyen lo que el Espíritu dice y reciben esa palabra para entrar a vivirlo ya. En el nombre de Jesús te alabamos. Gracias. Amén. Familia de Dios, no te dejes robar, no te dejes engañar, no te dejes desviar. Ocúpate de oír su voz y seguirla. Y nos cuentas qué hace Él en ti. Les amamos. Bendiciones.